Ahí está, se te congeló la imagen, me parece, Melissa. Ahí está, ahí está. Perfecto. Yo entonces, en cuanto los chicos se suman alguno más, ya arrancamos. ¿Qué es lo que ya vimos y lo que está todo como medio despelotado? Melissa, me hablaste, se te había cortado. Ya ahora arrancamos, chicos. Estoy esperando un cachito que vayan entrando algunos más, porque yo entré un poquito antes, pero en cuanto entran algunos más, ya vamos ingresando y vamos arrancando las clases. Ahí, Melissa, me estás hablando, pero ¿sabés qué? Se te corta todo. ¿No? Wi-Fi. Entiendo que tenés algún problema con el Wi-Fi, por lo último que te entendí. Si querés, ponémelo en el chat por ahí, Melissa, y para ver qué es lo que está pasando. Hola, profe. Hola, ¿cómo va? Ahora, en cuanto ahí está entrando alguna gente más. Profe, ¿le puedo hacer una consulta?
Sí, deme un segundo, a ver quién me está hablando que no veo. Yo, Celeste. ¿Celeste, puede ser? Sí, Bien, sí, Celeste, decime. por el tema de la... Porque yo me matriculé y volví a entrar a segundo primera para sacar el link y todo eso. Me quería matricular en su materia, vio que ahora Sí, están las subdivisiones y no me dejaba por eso. No sé si sí, usted sabrá. la verdad que esos son temas, te soy sincero, administrativos. No conozco bien cómo es el tema de la matriculación en las aulas virtuales y eso. Por ahí tenés que consultarle a los chicos de secretaría, porque nosotros no tenemos mucho control del aula más que, digamos, utilizarla, pero todo lo que es la matriculación y eso vas a tener que preguntarle a los chicos. Porque encima ahora que dividieron, viste, no sé cómo lo están manejando. Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Le pregunto a ellos entonces. Preguntarle cualquier cosa, avísame. Yo acá justo, Celeste, mira, estaba entrando y estaba viendo justo el mensaje que vos me habías mandado antes. Sí, No lo había visto. Pero bueno, ya te digo, lo manejan más que nada ellos. Así que sí, más que nada esa cuestión la van a tener que ver con los chicos y ver cómo es la cuestión. ¿Eh? Así que en ese sentido les pido que hablen con ellos. ¿Eh? bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ir arrancando, ya son 8:05. Les pido prendan las cámaras, vamos prendiendo las cámaras, los que no las tienen prendidas, obviamente, y vamos a empezar a ver el tema de hoy. Déjenme que quería abrir para tener enfrente el programa, no porque no me acuerde del tema de hoy, sino porque quería decirles bien el título. Acá, unidad 3, los sujetos del comercio y la capacidad. El comerciante individual, bueno, el estatuto del comerciante, prueba, en realidad eso tiene que ver con otras cuestiones, y el artículo 320. Acá estoy viendo una cosa, hay un error. Ahora voy a modificar, chicos, les voy a modificar el programa que está subido de la materia, porque en esa unidad tiene un error. Quedó pegado una parte vieja que no está correcta, que es el punto... no, está bien. El punto 1 no, está bien, está bien. Estaba viendo la empresa, está bien. No, es el artículo 320, está bien, no hay problema en eso. Bien, chicos, vamos, yo ahora voy a arrancar a grabar. Por favor, les pido, los que tienen las cámaras apagadas, por favor, préndanlas, chicos, por una cuestión lógica de respeto entre todos, que así nos vemos las caras y yo también tampoco me aburro viendo fotitos de todos, por lo menos veo a ver cómo reaccionan y si están entendiendo o no, más o menos. Bien, yo les decía, vamos a empezar a ver la unidad 3 de Derecho Comercial, del programa de Derecho Comercial, que tiene que ver con un artículo, fundamentalmente con un artículo que es el artículo 320. El artículo 320 del Código Civil y Comercial. Si ustedes quieren, ¿se acuerdan? No me acuerdo, creo que se los dije a ustedes, pero por si no se los dije a ustedes, les pido que abran en la página, en el Google, pongan Código Civil y Comercial Infolec para que les salga y para que puedan tener conmigo abiertos, de hecho yo estoy haciendo lo mismo que ustedes, el artículo correspondiente a el comerciante, que es este artículo que yo les estoy mencionando, que está en el artículo 320 del Código Civil y Comercial. Porque lo que vamos a hacer es ir analizando, yo les voy a explicar primero un poquito por qué ha cambiado el tema del Código Civil y Comercial, en qué cambió, y después vamos a ver un poquito la definición y vamos a ir viendo para que ustedes lo puedan tener explicado. ¿Está bien? A ver, ustedes, bueno, tienen el audio de la clase pasada, de la unidad 2, y
Bueno, con usted, el martes pasado tuvimos, no me acuerdo, chicos, recuérdenme, el martes pasado tuvimos, o fue esa vez, no, con ustedes estuve, ¿no? ¿Martes pasado? Sí, Sí, ¿no? Con ustedes. Me confundo, hay veces, porque sabía que una clase no nos habíamos conectado, en realidad me conecté y me encontré solo, que fue el día ese que hubo una confusión y que yo después les expliqué en la clase siguiente. Pero yo las clases pasadas les expliqué el artículo 1, el artículo 8 del Código de Comercio, y les dije cómo era el tema del comerciante en ese viejo código. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos nos acordamos más o menos. Perfecto. Si más o menos acordamos, ¿qué se acuerdan de qué hacía el Código de Comercio? ¿Cómo definía el comerciante? ¿En base a qué? Era un sistema ¿Algún mixto. valiente o alguna valiente? En realidad sí, es cierto, porque yo les dije que tenía, en realidad se acuerdan que tenía distintos sistemas, pero el artículo 1, ¿qué decía el primer artículo, lo primero con lo que arrancaba? ¿Qué tenía, un sistema objetivo o un sistema subjetivo al arranque del Código de Comercio? Si realizaba Objetivo, actos de bien, comercio. Perfecto, perfecto. Bárbaro, tenemos un sistema objetivo. ¿Y en qué consistía? ¿Cómo definía el comerciante? ¿Se acuerdan? Que Sí. si realizaba ¿Cómo era? actos de comercios era comerciante. Bien, el que realizaba actos de comercio. Y Melina, vos qué ibas a hablar, ¿cómo tenía que realizarlo los actos de comercio? Tenía que ser a título oneroso, tenía que tener capacidad de contratar. Bien, ese era el Habitualidad. acto de comercio, tenía que tener, sí, y tenía que tener capacidad de contratar, bien, y podía ser ahí en forma aislada o tenía que ser en forma habitual. Habitual. Habitual, perfectamente. Entonces, el artículo 1 del Código de Comercio nos decía que eran comerciantes aquellas personas que ejercían en forma habitual actos de comercio, por cuenta propia, y con capacidad suficiente para contratar. ¿Está bien? Bárbaro. Ahí, bien, perfecto. Marlene, te pido avisarle a Melissa que no hay problema, que vi que estaba teniendo problemas de Wi-Fi, así que decirle que se quede tranquila, que no hay problema. La verdad tuvo toda la intención y bueno, vi que no se podía conectar. Bien, perfecto. Una cosa, chicos, antes de olvidarme, y de que se olviden ustedes también, acuérdense de poner en el chat, por favor, su nombre y apellido para poder tomar el presente. Y Marlene, te pido un favor, ponela también a Melissa, porque yo vi que Melissa había querido estar, no hay motivos para ponerle ausente, así que ponela también a Melissa, por favor. En cuanto al tema entonces, del artículo 1 establecía eso. Y el artículo 8, ¿se acuerdan? Hablaba o explicaba qué era el tema del acto de comercio, justamente. Decía que el acto de comercio era una adquisición a título oneroso, como bien dijo Melina en un momento, de un bien mueble o de un derecho sobre ella para lucrar con su enajenación, ya sea posteriormente, o sea, lucrar con su enajenación, ya sea en el mismo estado en que se encontraba, o bien después de producir una transformación sobre el bien, dándole un mayor o menor valor. Bien, eso era el Código de Comercio. Después teníamos un artículo 5 que hablaba de la necesidad de una registración y demás, pero bueno, eso tenía que ver con los distintos sistemas. Ahí en el artículo 5 hablaba de un sistema subjetivo. Después teníamos un artículo 7 con un sistema mixto. Bueno, con todas las cuestiones que habíamos visto hasta ahí. Bueno, el viejo Código de Comercio entonces establecía un sistema bastante delimitado en donde hablaba de que el comerciante era aquel que ejercía en forma habitual actos de comercio, pero que para gozar de los beneficios del Código de Comercio, al menos la presunción de beneficio de ese Código de Comercio, teníamos que tener una inscripción en el Registro Público de Comercio. Ahí vamos, más o menos, todos nos ubicamos, recordamos, estamos bien en el lugar que estamos. Bárbaro. Siempre cualquier tema, recuerden, chicos, me preguntan. No importa si es más viejo, más nuevo, me van preguntando. Perfecto.
Ahora, esto era un sistema que tenía en cuenta al comerciante individual. Piensen que este código, del Código de Comercio Argentino, fue dictado en el siglo XIX. O sea, con una antigüedad bastante grande. Estamos hablando del año 1800 y moneda, no me acuerdo, 1862 creo que fue. El Código de Comercio fue dictado en esa época. Imagínense que para ese momento el que tenía relevancia en la economía de nuestro país era el comerciante individual. No tanto empresas y demás, porque la verdad es que no había tanto. Tenía relevancia sin duda el comerciante individual, el dueño de campos, el que vendía carne o el dueño de mataderos o cosas como esas, pero no había grandes empresas ni grandes industrias ni cosas como esas. Ese Código de Comercio fue quedando viejo, desactualizado, poco útil en algunos aspectos. Además, el Código de Comercio viejo tenía un problema central que tenía que ver con la organización. El Código de Comercio era un código de comercio en primera parte, pero después tenía leyes sueltas que se adicionaban a ese Código de Comercio. Calculen que el profesor no es tan joven, yo sé que me veo joven y lozano y muy en perfecto estado, pero tengo 38 años, o sea, no soy un niño, y calculen que yo ingresé a estudiar en el año 2001. En el año 2001, en plena crisis, o casi en plena crisis de nuestro país, entré a estudiar. Estamos hablando hace ya muchos años. Perfecto. Esa caterva de años hizo que yo viera o tuviera que estudiar este bendito Código de Comercio. Cuando yo fui a estudiar el Código de Comercio, el profesor nos dice, bueno, el artículo 1, el comerciante, esto, lo otro, y después hay que buscar el artículo, no sé, 200 y pico. Bárbaro. ¿Qué hace uno con un código? Agarra el código y va siguiendo los artículos, entonces dice, bueno, ¿por qué el artículo voy? Por el 150. Bueno, después del 150 tiene que venir el 151, 152, sucesivamente hasta llegar al artículo 250, que era el que estaba buscando. Bueno, sorpresa, en nuestro país todo nos puede sorprender, inclusive un código de comercio, que parece una cosa que es imposible que nos sorprenda. Bueno, no, puede sorprender. Entonces uno llegaba al artículo 180, pasaba de página y se encontraba con el artículo 1. Y uno decía, bueno, ¿cómo el artículo 1? Pero yo iba al 180, entonces uno volvía para atrás y pensaba que ya la universidad, aún en primer año, te había afectado de mala manera y ya no confundías números. No era eso lo que pasaba, sino que por el contrario, el Código de Comercio llegaba hasta el artículo 180 y te metía una ley en el medio, que podía ser la ley de sociedades comerciales, ley de concurso y quiebra, que tenía su propio articulado. Y cuando terminaba esa ley, o 2 o 3 leyes juntas, seguía por los artículos, entonces volvías a encontrarte con el artículo 181, que era el siguiente del 180 que había encontrado 40 páginas más atrás. Entonces era un lío, era un código de comercio mal organizado y que había quedado viejo. En el 2015 se decide unificar el Código Civil y Comercial. En realidad, antes de eso, se decide hacer una unificación del Código Civil y Comercial, en donde se busca actualizarlo. Y se busca que también eliminar la existencia de 2 códigos distintos, con principios distintos y demás. Entre nosotros hubo mucho temor entre los comercialistas, entre los cuales me incluyo, en donde teníamos miedo de que el Código de Comercio, que el comercio en general, se viera afectado por que se volviera un código civil y se perdieran las características propias del Código de Comercio. O sea, velocidad en las negociaciones, facilidad en las negociaciones, ausencia de grandes formalismos, contratos simples. Bueno, todas estas cosas teníamos bastante miedo, porque además, esto sin ningún tipo de connotación política, sino sencillamente de una descripción pura y dura, que es que el gobierno que lo estaba dictando no era un gobierno
que estimulaba en gran medida el comercio, sí el comercio interno, porque tenía un gran desarrollo del comercio interno, del consumo más que del comercio, pero era claramente un gobierno bastante de establecer bastantes limitaciones al comercio exterior. En el 2015, cuando se dicta el código, de hecho, había grandes restricciones para la importación y exportación. Uno quería exportar vinos y tenía que importar televisores. Y uno decía, bueno, pero yo tengo una fábrica produzco vino, no tengo nada que ver con televisores. No sé qué hace usted con los televisores, pero importe televisores porque hay una sustitución de importación. Bueno, perfecto. Todo eso generaba bastante temor. El resultado final fue contrario a las expectativas. Más que civilizar, o sea, volver civil al derecho comercial, lo que hizo es comercializar el derecho civil. De hecho, todos los contratos que antes en el derecho civil se presumían gratuitos, tomaron la postura del Código de Comercio y pasaron a convertirse en un sistema oneroso, en contratos onerosos, o sea, en contratos que tienen un valor económico. No se presume gratuito. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple, que por ahí con un ejemplo es más sencillo. El contrato de depósito, por ejemplo, cuando alguien les entrega algún bien para guardarlo y restituirlo cuando vuelve esa persona y se lo reclama, en el derecho civil se presumía gratuito. Por ejemplo, el que pueden hacer entre ustedes y un amigo, en donde un amigo va y le deja, no sé, el auto y le dice, mirá, vos que tenés un garage, como yo me voy de viaje, guardame para no tener que pagar una cochera todo el mes, guárdame el auto. Bárbaro. Se lo guardaban gratuitamente y cuando volvía lo recuperaba su amigo. Bueno, ahora, si ustedes no establecen expresamente que es un contrato gratuito, su amigo podría requerirles el pago del alquiler de ese lugar. ¿Por qué? Porque se presume oneroso, como se presumía el viejo contrato de depósito comercial, en donde el depósito se presumía oneroso. ¿Por qué? Porque estaba en el ámbito comercial. No había ningún acto que se podía presumir gratuito porque no era un acto de comercio. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esto que yo les estoy explicando, el Código Civil y Comercial cambia la definición de comerciante. Cambia la definición de comerciante. ¿Qué elimina? Bueno, básicamente elimina gran parte de lo que estamos hablando hasta acá, porque elimina el concepto de comerciante y el concepto de actos de comercio. Elimina esos dos conceptos. El de comerciante desaparece, al menos como comerciante formal. Ahora vamos a ver que no es tan así, pero bueno, en principio desaparece. Y el de acto de comercio. ¿Me siguen hasta acá más o menos? ¿Me van siguiendo? Bien, bárbaro. Perfecto. Ya no tenemos comerciante, ya no tenemos actos de comercio. ¿Por qué lo reemplaza? Lo reemplaza al término comerciante por el término empresa. Por el término empresa. Y el término acto de comercio por actividad económica organizada. Bien, o sea, ¿por qué hace esto? Bueno, por este cambio de óptica que yo les estaba diciendo. Ya el comerciante deja de tener relevancia. El comerciante individual en el peso económico del país desaparece. O sea, no desaparece totalmente. Obviamente que hay comerciantes individuales. Ustedes se cruzan enfrente de su casa y hay una despensa, hay un kiosquito y sigue siendo un comerciante individual. O van a comprar una prenda de ropa en un local del barrio y en general es un comerciante individual. Pero el peso económico que tiene, que tiene en la economía, bueno, sigo teniendo fans, veo un gato blanco por ahí, así que se sigue sumando gente, los chicos, es impresionante, ¿no? La convocatoria sigo teniendo, en todos los cursos tengo a alguien. El otro día tuve chicos, no me acuerdo si en este curso acá también, no me acuerdo si tuve chicos también de oyentes, pero también tuve animales el otro día, perros en ese caso. Es el ánimo que hay con derecho comercial es impresionante, me emociona. En el caso de, entonces, de la empresa,
¿Por qué dejamos de tener al comerciante individual? Bueno, porque el peso económico cambia. Ya no es el comerciante individual el que tiene el gran peso económico. En general, todas las personas que tienen una gran trascendencia económica, que tienen un gran peso en el ámbito económico de nuestro país, está organizado de forma distinta de la que tenemos acá como comerciante individual. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos a un comerciante grupal, o sea, a personas jurídicas, a sociedades, ¿se entiende? En general, ninguna persona que tiene un gran poder económico es ella sola, no es el individuo en general, son sociedades. Podemos tener sociedades multinacionales que hacen negocios en nuestro país, no sé, por ejemplo, Coca-Cola, se me viene a la cabeza, Techin, grandes multinacionales que, al contrario, son totalmente impersonales, pero no es necesario eso, sino que inclusive sociedades de personas que sabemos que están integradas por personas, pero que justamente se organizan como sociedades, o sea, todas las sociedades están integradas por personas, pero me refiero a grupos familiares. Por ejemplo, hay una gran empresa en materia agrícola, ganadera y demás, y en materia de agricultura, que es Grobo Copatel. Grobo Copatel es una empresa gigante que pertenece a una familia de ese apellido y que no son ellos como comerciantes individuales, se unieron como sociedad anónima porque obviamente tienen un peso muy. Además hay cuestiones impositivas, contables, de todo tipo que hacen que se organicen en sociedades. Entonces, ¿qué hace? El Código Civil y Comercial toma estas modificaciones que no son nuevas, que venían hacía un montón de años y que el Código Civil y Comercial, que el Código de Comercio no contemplaba, o lo contemplaba indirectamente, e incorpora ahora sí o con mayor reconocimiento a la empresa como, digamos, sujeto a ser regulado. ¿Está bien? Y lo hace en el artículo 320 del Código Civil y Comercial. Lo hace en el artículo 320 del Código Civil y Comercial. A ver, el Código Civil y Comercial en el artículo 320 va a definir a quién es comerciante ahora. Ustedes me dirán, pero ¿no era que había eliminado el término comerciante? Sí, el término comerciante lo elimina, pero no el concepto de quién es comerciante o quién está sujeto a estas situaciones o a estos beneficios que tenían los comerciantes. Entonces, el artículo 320 hoy es la nueva definición de comerciante, sin utilizar el término comerciante como lo decía el artículo 1. Ahora ya no nos dice, comerciantes son tales personas, ya no lo hace más eso. ¿Y qué hace para decir quiénes son comerciantes? Toma el término o la obligación, mejor dicho, de llevar libros. La obligación de llevar libros es la obligación que define a los sujetos que ahora se consideran como comerciantes. Vamos al artículo 320. Ábranlo ahí en el sistema de ustedes. Profe, le iba a decir eso, si lo podía volver a repetir, que no entendí lo de cómo define ahora un comerciante. Sí, sobre la base de la obligación de llevar libros comerciales. La obligación de llevar libros. Ese es el elemento que toma para decir, bueno, comerciantes van a ser las personas que están obligadas a llevar libros. Y el artículo 320 nos va a decir, bueno, y están obligados a llevar libros tales personas. Entonces vamos al artículo 320. Fíjense, por favor, ahí en el sistema de ustedes para que no se pierdan y no tengan que ir anotando todo el artículo. El artículo 320 dice que están obligadas a llevar contabilidad. O sea, ahí tienen la obligación de llevar libros contables. Contables y comerciales, en realidad. Ustedes saben, hay diferencia entre libros contables y libros comerciales. Son cosas distintas. Pero, en realidad, habla de llevar contabilidad y cuando hablamos de contabilidad, habla de libros contables y de libros comerciales. A los dos tipos de libros. Bien. Tendría que tener acá yo les estoy dando clases de la pieza de mis hijos porque tengo la pieza mía en construcción y estoy lejos de la cocina. Tendría que tener una cocinita acá.
creo que en mi pieza me voy a instalar una cocinita, algo, un anafe, aunque sea, porque se me enfría el agua, tomo los mates fríos ya. Pero bueno, aparte si pueden ver, a ver, les corro un poquito, ahí ven los corazoncitos de mi hija, y acá, porque todavía están durmiendo juntos, los Batman de mi hijo. Entonces, si ven eso, es el profesor que está dando clase en la pieza de los nenes. A ver, el artículo 320 les va a decir, bueno, tienen que llevar contabilidad, y fíjense lo primero que dicen. Vayan al artículo y van a decir todas las personas jurídicas privadas. Todas las personas jurídicas privadas. Es el primer grupo que organizan. Si ustedes quieren, para esquematizarlo, para dejarlo bien esquematizado, les recomiendo que vayan anotando uno por uno quienes están obligados. Yo se los voy mencionando y ustedes lo pueden ir anotando. Entonces, primer grupito que tiene que llevar libro y por ende van a ser comerciantes son las personas jurídicas privadas. Y acá les voy a decir, frenen un segundo, ojo, tengan cuidado porque no son todas las personas jurídicas privadas. Bien. Personas jurídicas privadas. Ahí tengo que hacer una primera aclaración. Personas jurídicas estaría excluyendo, pareciera, a las personas físicas, ¿no es cierto? Porque habla de personas jurídicas. Bien, no las excluye. Las personas físicas también tienen una obligación de llevar libros, pero cuidado. Entonces, nosotros vamos a poner que tienen la obligación de llevar libros las personas jurídicas y las personas físicas. ¿Está bien? Anoten eso. Personas jurídicas y físicas tienen la obligación de llevar libros. ¿Está claro? Bien. Ahora, vamos a tratar primero a las personas físicas. ¿Quiénes tienen la obligación de llevar libros siendo personas físicas? Las personas físicas, en base a este artículo, nosotros las podemos dividir en dos grupos. Personas físicas en general, que no tienen obligación de llevar libros, que somos cualquiera de nosotros, chicos, que por ejemplo yo no tengo una obligación de llevar libros comerciales, ni contables, o sea, no tengo ninguna obligación. Entonces, no soy técnicamente una persona obligada a llevar libros. ¿Estamos bien ahí? Y después, las personas físicas especiales que sí tienen la obligación de llevar libros. ¿Y quiénes son esas personas físicas? Bueno, ahora después las vamos a ver y ustedes lo van a poder unir, porque son un grupo de personas que individualiza el artículo 320 y que dice, si usted hace esto, tiene obligación de llevar libros. Esas personas físicas especiales sí tienen obligación de llevar libros. Lo vamos a ver ahora después. No avancemos todavía sobre eso. Vamos a las personas jurídicas. ¿Estamos? Primero, las personas jurídicas sabemos que se dividen en personas jurídicas públicas y privadas. Las públicas no tienen obligación de llevar libros contables. A ver, no son comerciantes, vamos a ponerlas en ese punto, porque en realidad libros contables tienen que llevar todo, chicos. El Banco Nación tiene obligación de llevar libros contables, es una persona jurídica pública. La municipalidad tiene obligación de llevar una contabilidad. Pero es una persona jurídica pública. Ahora, ¿es comerciante? No es comerciante. No lleva libros comerciales. Lleva libros contables. Pero tiene obligación de llevar cierta contabilidad. De hecho, tiene un quit, tiene que presentar determinada información ante AFIP. O sea, tiene determinadas obligaciones. Igual yo no soy especialista en eso, así que no me voy a meter demasiado, pero lo que tiene que quedar claro es que no es comerciante. Por el artículo 320, porque el artículo 320 específicamente dice que es una persona jurídica privada la que tiene obligación de llevar libros. Con lo cual, las públicas afuera. ¿Me siguen? ¿Ninguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Bárbaro. Las personas jurídicas privadas se dividen en tres grandes grupos.
sociedades comerciales, obviamente, asociaciones civiles y fundaciones. ¿Lo pudieron anotar todos? Me quedé en sociedades yo. Sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones. Bien. Chicos, si en algún momento se pierden, por favor, inmediatamente interrumpen, no me molesta y díganmelo, porque me preocupa más que se queden atrás y no entiendan algo que realmente la interrupción, porque no me molesta. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes llegan a algún punto en donde, uy, pará, porque me perdí, me dicen. Porque si no, después no entienden y es una lástima. Estoy para enseñarles. Entonces, se atrasan, ningún problema. Frenamos, vemos, o les quedó una duda, frenamos, vemos y después seguimos. Bien, entonces, personas jurídicas, sociedades comerciales. ¿Tienen que llevar libros? Sí, son comerciales, hasta la definición se los dice. Este tipo de sociedades están, digamos, dentro, o tienen que tener uno de los tipos de sociedades previstos en la ley 19.550. La ley 19.550, la ley de sociedades comerciales. Bueno, tiene que tener uno de esos tipos. ¿Tiene obligación de llevar libros? Sí, decididamente. Asociaciones civiles. La definición pareciera que me excluye de llevar libros, porque dice civiles. ¿Estamos bien? Pareciera que me excluye. Pero, yo le voy a preguntar, ¿qué asociaciones civiles existen? ¿Cuáles conocen ustedes? ¿Qué asociaciones civiles conocen? Un de barrio, puede ser. Un club de barrio, perfectamente. Puede ser una asociación civil, sí, sin duda. De hecho, los clubes son asociaciones civiles. ¿La sociedad de fomento? Las sociedades de fomento tienen un tipo particular, pero sí, pueden serlo, pueden ser asociaciones civiles. Pero aprovechemos que Jonathan nos dijo clubes de barrio y vamos a los clubes en general. A ver, Boca Juniors, River Plate, Independiente, del que sean hinchas ustedes, son asociaciones civiles. Ahora, ¿les parece que no realizan actos de comercio? ¿No lucran con la enajenación de algún producto? ¿No tienen venta de camisetas? ¿No venden jugadores de fútbol por valores siderales? Creo que sí, ¿no? Pareciera que sí. Bueno, eso hace que tengan que llevar libros. El Código Civil y Comercial los incluyó. Veo que se me está acabando el tiempo del Zoom. Volvemos a entrar en el mismo lugar, chicos, como siempre. Cuando se corta, volvemos. Tienen que llevar libros. No hay opción, tienen que llevar libros también. Voy a hacer una cosa antes que se me cierre. A ver. Ahí está. Salvé el chat porque si no iba a tener que molestarlos de nuevo con lo mismo. Tienen que llevar libros porque hacen o hablando me quedé con la pantalla en negro, pero ya seguimos. Ahí esperamos 2 segunditos que ya entran los demás y ya seguimos. Profe, ¿Sí? ¿Quién me habló? Camila, acá. Sí, Camila. ¿Cuál era la ley que dijo de sociedades comerciales? Ley de sociedades comerciales, que el número es 19.550. Igual, tranquilos, no es necesario que sepan el número de ley para nada. Con que sepan que es ley de sociedades comerciales es más que suficiente. Bien, vamos a seguir. Veo que han entrado varios, creo que ya estamos todos. Bárbaro, perfecto. Entonces,
esperen que pongo a grabar. Saben que les voy a comentar en realidad a ver, ¿estoy grabando? Sí, está perfecto. No, y les quería explicar. Bueno, que entonces que las asociaciones civiles tienen una participación en esta cuestión, digamos, en donde efectivamente al tener una actividad o al tener una participación en la vida económica, bueno, razonablemente se les pide que lleven libros. Las fundaciones, por el contrario, no tienen obligación de llevar libros. No tienen obligación de llevar libros. Tengan en cuenta una cosa, la asociación civil y las fundaciones, todas tienen una actividad sin fines de lucro en todos los casos, pero en la asociación civil, cuando la asociación civil finaliza, los bienes de la asociación civil se dividen entre los socios. A diferencia de eso, la fundación no. Cuando se agota la fundación, termina la fundación, los bienes se dividen los bienes se destinan a un beneficiario que se designa cuando se crea la fundación, que tiene que tener una finalidad de bien público. Por ejemplo, ustedes deben tener o tuvieron ya seguramente de profesor a Nilo Navas. Saben que Nilo es un excombatiente de Malvinas, es un héroe de nuestro país. Bien, yo colaboré con él en su momento, creamos una fundación. En el estudio en que yo estoy, él tiene una fundación en donde tiene una actividad bastante intensa de colaboración, de un montón de cosas muy nobles. Perfecto. Y cuando tuvimos que ingresarla en personas jurídicas, tuvimos que establecer, él puso, creo, una biblioteca popular y una serie de cosas, en donde agotada la actividad de la fundación, va a tener esa finalidad de bien público los bienes que estuvieran dentro de la misma. ¿Se entiende? Bueno, esas fundaciones no tienen una obligación de llevar libros. ¿Está bien? No tienen una obligación de llevar libros comerciales. Por ende, no son comerciantes. Puede que tengan que llevar algún libro contable, puntual, por alguna cuestión. No sé cómo es contablemente, pero sí seguro que no son comerciantes. O sea, no quedan sujetos a este artículo 320. ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguieron todos? Bien, perfecto. Entonces, sabemos que las personas físicas especiales son comerciantes o tienen obligación de llevar libro y por ende son comerciantes. Las personas jurídicas privadas solamente, y dentro de esas personas jurídicas privadas, las sociedades comerciales y las asociaciones, ¿bien? ¿Quiénes más? Bueno, si agarran el artículo 320, van a ver que dice aquellos que realizan una actividad económica organizada. Acá ingresamos de nuevo en la persona individual probablemente, o también puede ser una persona jurídica. Lo que pasa es que las personas jurídicas, digamos, las posibilidades de que no sean sociedades comerciales o asociaciones no existen. O sea, si yo hago una actividad económica organizada como persona jurídica privada, soy una sociedad muy probablemente o soy una asociación. Entonces voy a tener que llevar libros más allá de lo que dice, con lo cual evidentemente esta persona que realiza actividad económica organizada se está refiriendo a las personas individuales, fundamentalmente. Bien, entonces, si yo realizo una actividad económica organizada, tengo que llevar libros y soy comerciante, ¿está bien? ¿Qué es actividad económica organizada? Bueno, básicamente la actividad económica organizada son aquellas actividades económicas en donde yo conjugo, o sea, pongo todo junto para producir capital, trabajo y una actividad. Mi propio conocimiento, mi propia habilidad. Eso es una actividad económica organizada. Igualmente en esto, chicos, tienen guardado, hay un artículo que dice unidad 3, que les recomiendo la lectura, que está muy bueno porque tiene todas las definiciones y demás. Piensen que acá yo voy un poquito más rápido, pero tanto en el audio como después en
en el artículo que les recomiendo la lectura, van a tener más desarrollado todo esto y lo van a poder entender por ahí mejor. Yo siempre les recomiendo que lo relean todas estas cosas porque si no se les va a complicar. Bueno, muy bien. Tenemos entonces una actividad económica organizada. Ahora, antes de aclararle todo, les voy dando los distintos supuestos y después les explico un poquito bien toda esta cuestión. Actividad económica organizada. Aquellos que son titulares de una empresa, otro de los que tienen la obligación de llevar libros y que son comerciantes, son los titulares de una empresa. Ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre una actividad económica organizada y una empresa? Porque básicamente es lo mismo. No hay muchas diferencias. El legislador básicamente trató de que no haya discusiones semánticas o de concepto. Entonces dijo, bueno, meto una cosa, meto la otra, trato de incorporar a todo lo que puedo incorporar y de esa forma me aseguro de que meto a todos dentro de la misma bolsa. Entonces puso titulares de empresas. Si los titulares de las empresas tienen que llevar libros, también deberán llevar libros y serán comerciantes las empresas, obviamente. Con lo cual, otro de los sujetos son las empresas. ¿Bien? Perfecto. Y también los titulares de establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios. Comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios. Igualmente, chicos, ahí lo tienen en el artículo, no estoy inventando nada, está todo ahí. Bien, y otro de los que tienen que llevar libros y por ende son comerciantes, son aquellos que voluntariamente solicitan su inscripción en el registro correspondiente y desean o manifiestan su intención de llevar libros comerciales. Esos también, los que voluntariamente se inscriben y solicitan llevar libros comerciales, también lo van a hacer. ¿Por qué una persona podría querer llevar libros comerciales? Bueno, porque si llevo bien los libros comerciales, frente a otros comerciantes, por ejemplo, un proveedor o un deudor o un acreedor, el libro bien llevado hace plena fe. Eso quiere decir es una prueba determinante en un juicio, ante un reclamo. Por eso es que quiero llevar los libros. Bárbaro. Entonces, ahí tienen, yo les puse ahí, en esa listita que les fui dando, quiénes son los que tienen la posibilidad de, o quiénes son comerciantes y tienen la obligación de llevar libros. Bárbaro, perfecto. ¿Por qué todas estas personas? Muy simple. Esto tuvo un fin claramente impositivo. ¿Cuál es el fin impositivo? Tratar de que todos queden enganchados en llevar libros y de esa forma tratar de agarrarlos y de tenerlos constantemente controlados para que paguen impuestos. No sé si se enteraron, nosotros tenemos un país en donde en general la gente negrea. Esto es una novedad lo que les estoy diciendo, pero la gente en general trabaja mucho en negro. Trabaja mucho en negro. No es lo más común, pero pasa. Bárbaro. En buena parte de esto por la carga impositiva que tenemos. Bueno, perfecto, la gente negrea. ¿Cómo hago para hacer que no negree? Bueno, el mismo código buscó establecer un concepto tan amplio de comerciante en donde cualquiera tiene la obligación de llevar libros. Cualquiera tiene la obligación de llevar libros. Bárbaro, tengo la obligación de llevar libros, pero yo les voy a preguntar una cosa. Supongamos 2 jubilados. Ahí les tiro otra noticia muy novedosa. En general, los jubilados, a la gran mayoría de los jubilados, no le alcanza la jubilación para vivir. Esto es una novedad también, pero se las comento. Bien. 2 jubilados deciden poner un kiosquito en el kiosco en el garage de su casa. ¿Está bien? Bárbaro. Ponen el kiosquito, tiene
3 chupetines, 4 caramelos, 2 chocolates. Venden chauchas y palitos, le quedan limpios 300 pesos por día, 400 pesos por día, pero para más o menos poder llevar el día a día, los ayuda. Vale. Pregunto, ¿tienen la obligación de llevar libros? Si tienen la obligación de llevar libros, ¿por qué? De esos que les mencioné, ¿dónde caería esa gente? ¿En qué concepto? Léanlo, fíjense los que les mencioné. ¿En cuál de todos estarían incluidos? ¿O podrían estar incluidos? ¿Qué les parece? ¿O no tienen obligación de llevar libros? ¿Qué les parece? ¿Algún valiente? ¿Algún... Matías? ¿Los que realizan una actividad económica organizada? Exactamente. Les pregunto, ¿hay una actividad económica organizada? Pareciera que sí, ¿no? Capital hay, porque ellos pusieron plata para comprar la mercadería. ¿Vamos hasta ahí? Trabajo hay. Trabajo personal, pero hay. ¿Tiene un tinte organizado esa actividad? Bueno, sí, seguramente. Don Tomás y doña Josefa se turnan y atienden el kiosco entre ellos. Quizás si les va más o menos bien, tienen un empleado, su nieto, que les da una mano. ¿Tienen obligación de llevar libros? Y la verdad que sí, van a tener que contratar un contador que les lleve los libros. Chau. La posibilidad es de que doña Josefa y don Tomás, o no me acuerdo qué nombre le puse, esos 200 pesos que les quedaba a diario, chau, se fueron con el contador, o sea, cierran el kiosco. Bueno, ¿a qué voy con esto? De que al hacerlo tan amplio generó situaciones bastante particulares, en donde uno dice, y no es muy lógico que doña Josefa y don Tomás lleven libros como si fueran pechín, porque no les va a dar el número. Me parece bárbaro que vendieran en blanco, pero no que tengan que tener una carga, porque además sabemos que en nuestro país, en general, los trámites contables no lo hace cualquiera. O sea, no vayamos muy lejos, yo no me considero ningún tonto, pero la verdad, cada vez que tengo que hacer algún trámite contable, no, le pago a mi contador y le digo, hacelo vos, la verdad que es un chino esto, no entiendo nada, no entiendo qué tengo que deducir, dejar de deducir, que si tengo un hijo, que si tengo una chica que trabaja en casa, que el que me corta el pasto en casa, que si tengo un seguro de vida, que si tengo un seguro de esto, no sé ni qué tengo que deducir, dónde entro en las planillas, es un lío. Bueno, entonces, la verdad no es un trámite fácil. Entonces, bueno, la verdad es que sí, muchas veces tengo que recurrir a un contador. Perfecto. Vamos a ver que en realidad esta gente puede ser excluida. O sea, de hecho, generalmente no llevan libros. A ver, generalmente venden en negro, pero si no vendieran en negro, en general pueden ser excluidos por un monto, por el monto de venta que realizan. Para eso tenemos que ir al segundo párrafo del artículo 320, que fíjense que ahí están las personas que son excluidas de llevar contabilidad. El artículo 320 nos va a poner a las personas que están excluidas de la obligación de llevar libros y por ende no serían comerciantes porque no tienen la obligación de llevar libros. ¿Bien? A ver. Si ustedes se fijan en ese artículo 320, van a ver que lo primero que dice es, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidos de las obligaciones previstas en esta sección las personas humanas que desarrollen profesiones liberales. Frenemos ahí. O sea, que todos aquellos que desarrollemos profesiones liberales no tienen obligación de llevar libros. Esto, chicos, está claro. Hay un viejo dicho que dice, entre bomberos no nos pisamos la manguera. En general, no nos queríamos meter, los abogados no queríamos llevar libros, está claro.
Entonces, la gran mayoría de los legisladores, no sé si saben, somos abogados. Cuando se dictó la ley de defensa del consumidor, dijimos, espere, las profesiones liberales quedan afuera de los derechos del consumidor, quedan afuera. Bien. Cuando dictaron este código dijeron, espere, las profesiones liberales, que quedaba demasiado obvio que dijéramos los abogados no tenemos que llevar libros, no quedamos incluidos en esto, quedaba demasiado obvio. Entonces dijimos, las profesiones liberales. Las profesiones liberales, bueno, bien. Entonces, ¿qué pasó? Todos los profesionales liberales quedan excluidos. ¿Bien? Pero esto merece una aclaración. Las profesiones liberales, en la medida en que no funcionen como empresas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay estudios jurídicos, iba a decir estudios jurídicos de abogados, pero no sé qué tipo de estudios jurídicos puede estar compuesto por algo que no sea abogados. Entonces, los estudios jurídicos, hay algunos estudios jurídicos que funcionan como verdaderas empresas. Se me vienen los estudios de Buenos Aires grandes, funcionan como empresas. No sé, el estudio más grande de la Argentina es Mayral o Farrell, es un estudio jurídico que tiene 150 abogados, 150 abogados dentro como parte de su staff. Es gigante, tiene oficinas en Estados Unidos, bueno, es un monstruo. El estudio jurídico más grande, más importante de nuestro país, o uno de los más grandes. Perfecto. Ese estudio jurídico funciona como una verdadera empresa. ¿Y cuándo un estudio jurídico funciona como una verdadera empresa? Bueno, para saber cuándo tenemos la obligación de llevar libros o no, tendríamos que ver en qué casos la capacidad individual de cada uno de los integrantes tiene predominancia por sobre la estructura. Cuando el conocimiento individual de cada abogado pierde trascendencia frente a la estructura del estudio, entonces funciona como empresa. O sea, cuando no nos importa tanto el abogado que lo integra, sino el estudio en su conjunto, por la capacidad, por el poder de expresión que tiene, por la importancia, porque sus dichos o sus manifestaciones suelen tener una importancia particular para los jueces y uno los contrata muchas veces por ese mismo motivo. Bueno, cuando se dan esas situaciones, entonces en ese caso estamos frente a una verdadera empresa. Y ahí sí vamos a tener que llevar libros. Les digo la verdad, en general, los abogados no llevamos libros porque es muy difícil que, digamos, que un juez te reconozca esta calidad de empresa a un estudio jurídico. No suele ser lo más común. Por más de que en muchos casos se justificaría, pero los jueces en esto se cuidan, en general básicamente no te obligan a llevar libros. Así que bueno, en la gran mayoría de los casos no se va a dar esta situación. No se va a dar esta situación. Pero bueno, podría producirse. ¿Quiénes más quedan excluidos? Los que desarrollan actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas o organizadas en forma de empresas. Si se quedaron atrás, fíjense en el artículo 320. Está ahí. Actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas o organizadas en forma de empresas. ¿Por qué aclara esto? Fíjense lo siguiente. El artículo 320, en el primer párrafo, dicen que los que retengan un establecimiento comercial, industrial o agropecuario. O sea, pareciera que el segundo párrafo está contradiciendo el primer párrafo. Bueno, si ustedes se ponen a mirar, en realidad lo que está aclarando el segundo párrafo es que eso va a pasar siempre y cuando no funcionen como empresa. Es decir, que si yo tengo una actividad agropecuaria y funciona como empresa, bueno, entonces voy a tener o tengo la obligación de llevar libros. Si no funciona como empresa,
entonces no voy a tener la obligación de llevar libros. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos? ¿Cuándo funciona como empresa una explotación agropecuaria? ¿Y qué quiero decir con actividad conexa? Bien. Yo tengo un pequeño tambo. En el ámbito, tengo un campo con un tambo instalado. ¿Funciona como empresa? Puedo tener 1 o 2 empleados, pero en general la explotación es una explotación familiar, chica, en donde el que hago la tarea soy yo, mi señora, mis hijos, algún empleado, pero no tengo una mega producción. Es una cuestión más local. ¿Está bien? Perfecto. En ese caso, probablemente consideren que no funciona como empresa. Es una cuestión de análisis por un juez esto. Cuando llego al conflicto, ahí voy a ver si soy o no soy una empresa. Ahí el juez me va a decir, tengo o no tengo que llevar libros. También va a ser una cuestión del órgano administrativo, que me va a decir tiene que llevar tales o cuales libros, y eso va también a ayudar a saber si tengo que llevar o no, si soy o no soy comerciante. Por supuesto que si se presenta la Serenísima, no, por más que la Serenísima tenga tambos propios, eso no va a querer, no quiere decir que no sea empresa. No, mire, usted tiene que llevar libros, usted es una empresa, usted es un comerciante. No hay discusión de eso. La cuestión va por las pequeñas explotaciones locales, digamos, de tambos y demás. En el caso, por ejemplo, de la lechería, ¿no? Estaría hablando de eso. En el caso de las actividades conexas, les pongo un ejemplo simple con esta pequeña explotación. Tengo un tambo. Con la leche que salgo, produzco quesos y los vendo en la puerta del campo. Eso también es una actividad conexa que no es una empresa. ¿Se entiende? ¿Me siguen a dónde voy? ¿Bien? Si hay alguna duda, me frena. Bien, entonces, esos tampoco tienen que llevar libros. Llevamos, o son comerciantes si quieren, profesiones liberales, actividad agropecuaria o conexas en la medida en que no lo realice como empresa. ¿Quién es más? Tampoco tienen la obligación de llevar libros aquellos que expresamente son excluidos por digamos, por el registro, o sea, el registro público de comercio no les permitió incluirse como comerciantes, eso también quedan excluidos, y fíjense al final, también aquellas que son eximidas por el volumen de su giro, dice al final, aquellas que son excluidas por el volumen de su giro. ¿Esto qué es? Bueno, chicos, lo que yo les decía cuando hablábamos de ese kiosquito que tenían los abuelos y que no les daba para poder vivir, entonces abrieron un pequeño local comercial en el, bueno, ese es el que va a ser seguramente por su giro comercial va a ser excluido, o sea, lo va a dejar fuera de la obligación de llevar libros. ¿Se entiende? Esos tampoco tienen la obligación de llevar libros. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Profe, una consulta. Sí. Cuando usted dice a su giro comercial, ¿qué se refiere? ¿A las ganancias del comercio? Claro, sí, en realidad a la capacidad de venta que tiene. ¿Se entiende? A la capacidad de venta. No sé si a las ganancias, porque las ganancias es una cuestión variable. Vos podés vender un montón y no tener ganancias, porque tenés una mala administración empresaria. Tiene que ver con el giro comercial, tiene que ver con las posibilidades de ventas que tenés. Es eso. Okay. Con ganancia o sin ganancia, la ganancia es un tema aparte. Bien, te digo una cosa, le estoy dando clase y la veo a ella, que recién me habló, y es igual a una amiga mía, entonces parece que le estuviera dando clase a una amiga mía. Les digo que es hasta incómodo, chicos, porque yo veo y digo, le estoy dando clase a una amiga mía, porque aparte muy amiga mía, vive en La Plata, no vive acá,
Y te juro que sos idéntica, un calco fiel. No, Así que es muy impresionante. Es muy impresionante. Es como darle a ella. Bien. Bueno, más o menos eso es la cuestión que tiene que ver con el artículo 320. Chicos, esto es un tema central. El artículo 320 para el final tienen que saberlo muy bien, porque es el artículo central de quiénes son comerciantes ahora, quiénes están incluidos dentro de la obligación de llevar libros y quiénes no. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes estudien, por favor, este artículo resáltenlo, ténganlo bien en cuenta. También la comparación con los viejos artículos del Código de Comercio, qué cambia, qué se modifica, esas cuestiones son importantes. ¿Está bien? Porque ustedes tienen que tenerlo muy afilado para entender todo lo que sigue después. Bien. Vamos a llegar hasta acá. La próxima clase vamos a ver el tema de las obligaciones de los comerciantes y el tema de los libros comerciales. Y la última clase vamos a ver todo el tema de capacidad, incapacidad y seguramente ya podamos ver algo de la unidad 4 que tiene que ver con los contratos, que unidad 4 y 5, especialmente la unidad 5 es muy larga, nos va a llevar bastante tiempo y después ya vienen todas las unidades especiales. La idea es llegar hasta antes de fin de año con la unidad 4 vista y la unidad 5 arrancada y ya de la segunda parte del año veremos lo que falta. Pero bueno, la idea es llegar hasta acá. Chicos, por favor, voy a insistir siempre con lo mismo. La idea es que esto a ustedes les sirva. Entonces, por favor, cualquier duda, cualquier consulta, insisto con lo mismo, por ahí soy pesado en esto, pero me consultan, me dicen, la idea es que esto les sea útil, espero que les esté siendo útil, espero que ser lo más claro posible en las explicaciones, trato de que les sea útil. Siempre dar clases de derecho a chicos que no están estudiando abogacía es complicado porque uno hay veces no quiere ni ir muy lejos ni quedar muy en lo básico y entonces encontrar un punto medio es complicado. Pero la idea es que ustedes tengan la confianza suficiente para preguntarme, para salir de dudas y para que estas clases sean útiles. Esa es la idea. La idea es que ustedes, digamos, que esto les sirva para algo. Y para que entender fundamentalmente. Porque estudiarán más, estudiarán menos, les irá mejor o peor en un final. Pero la idea es que ustedes el día de mañana mínimamente tengan un concepto básico de estas cuestiones, de los libros contables y demás, y después, bueno, con la profesión seguramente van a ir aprendiendo. Pero la idea es que a ustedes les sirva esto, les sirva y especialmente tratar de ser lo más claro posible. Entonces, si alguna cosa no les queda claro, avísenme. Y vuelvo a insistir con lo mismo. Les recomiendo que ustedes vayan escuchando los audios, vayan leyendo los documentos que les dejo, para que ustedes tengan lo más completo posible y cuando lleguemos al final lo sepan bien. Yo ahora creo que este fin de semana me puedo sentar, voy a estar un poquito más tranquilo, me puedo sentar, la idea es hacerle un práctico para que ustedes puedan repasar y puedan por lo menos tener una especie de simulacro de examen, no sé si simulacro de examen, me parece que es mucho decir eso, pero sí una cosa de que por lo menos, al menos con un verdadero y falso, pueden ir viendo y midiendo a dónde están parados y qué también van entendiendo o no entendiendo esto. Así que bueno, nada, solamente decirles eso y listo, la clase que viene vamos a ver eso que nos está quedando, así ustedes pueden tener ya un pantallazo más general de la unidad 3 y vamos terminando con esto. Chicos, que tengan buenas noches, vayan a comer, a descansar y nos vemos el martes que viene. ¿Está bien? Sí, profe. Muchas gracias. Buenísimo, profe. Nos vemos, chicos. Que tengan una buena noche. Chao. Nos vemos. Adiós.